¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Mantario Enríquez Alexander y hoy voy a explicar un poquito de lo que es la confiabilidad de un instrumento, así como también les voy a enseñar a cómo hallarlo con el SPSS. Mi grupo es el número 5, conformado por Barja Gaspar Luz, García Salvatierra, Huamaninga y Rosales Taro. Para hablar de confiabilidad, primero tenemos que conocer qué es. Entonces, según el Congreso del Perú, señala que la confiabilidad se refiere al grado de consistencia entre los puntajes que arroja un instrumento de medida. Esto en la página 54, en donde también nos da un ejemplo del kilo de papa, en donde se quiere saber cuánto pesa una bolsa de papas. Para ello, los instrumentos de evaluación serían la balanza electrónica, una romana y un reloj que mide obviamente el peso, ¿no? Para obtener una mayor confiabilidad, obviamente vamos a elegir la balanza electrónica, ya que nos dará un peso correcto, a comparación de las demás que solo nos darían aproximaciones. Entonces, para Tenemaya en el 2021, la confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de nuestro instrumento al mismo sujeto u objeto de estudio tenga resultados similares. Entonces, basándonos en estas dos definiciones, decimos que la confiabilidad es fundamental para que nuestra investigación tenga rigor y sustento científico, es decir, sea eficaz en cuanto a lo que deseamos obtener en una investigación. Bien, ahora analicemos los distintos tipos de fiabilidad que tienen en cuenta los investigadores para asegurarse de que su trabajo se asienta sobre una base sólida. La primera sería la fiabilidad del test-free test. La fiabilidad del test-free test consiste en evaluar la coherencia de las mediciones a lo largo del tiempo. Es como realizar la misma medición o prueba dos veces, una y otra al cabo de cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo realizo mi test en este mes, mayo, y lo vuelvo a realizar de aquí a 5 meses en el futuro, voy a comparar los resultados. Y si coinciden, significa que la medición es fiable a lo largo del tiempo. El segundo tipo sería la fiabilidad entre evaluadores. Cuando en la investigación intervienen varios investigadores u observadores, entra en juego la fiabilidad entre evaluadores. Este tipo de fiabilidad evalúa el nivel de acuerdo entre distintos observadores a la hora de evaluar el mismo fenómeno. Es como asegurarse de que distintos pares de ojos perciben las cosas de forma similar. Bien, el tercer tipo de fiabilidad sería la fiabilidad interna, en donde la coherencia interna examina la armonía entre los distintos elementos de una herramienta de medición que pretende evaluar el mismo concepto. Esto suele ocurrir en las encuestas o cuestionarios o simplemente test en los que los participantes responden a varios ítems relacionados con un mismo constructo. Si las respuestas a estos ítems reflejan sistemáticamente el mismo concepto subyacente, se dice que la medición tiene una alta coherencia interna. Bien, ahora vamos a pasar a ver las características de los instrumentos de confiabilidad. A diferencia de la validez, la confiabilidad es estrictamente un concepto estadístico. La confiabilidad es condición necesaria, pero no suficiente de la validez. Cualquier prueba que arroje resultados totalmente inconsistentes no puede suministrar información veraz sobre el comportamiento que se mide. Por otro lado, hay resultados que prueban sumamente consistentes que pueden estar midiendo algo equivocado que se puede usar de manera que no son apropiados. Y como tercera característica sería que el significado de la confiabilidad se refiere a los resultados obtenidos con un instrumento de evaluación o al instrumento mismo. Ahora vamos a ver los métodos para hallar la confiabilidad en un instrumento. Como principal, vamos a ver tres tipos de técnicas para hallar la misma, ¿no? La primera sería la técnica de consistencia interna. Se utilizan para determinar el grado en que los ítems, puntos o reactivos, que ya sabemos que reactivos es los ítems, pues, ¿no? Que hacen parte de una escala, se correlacionan entre ellos. Entonces, primero hablaremos sobre el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es una medida de consistencia interna que evalúa cuánto se correlacionan los ítems de un cuestionario entre sí. Se utiliza principalmente en test, encuestas o donde todas las preguntas están diseñadas para medir el mismo constructo. El coeficiente alfa de Cronbach
Se calcula a partir de las correlaciones entre los ítems que forman parte de la escala de Likert. Generalmente se considera que un valor de alfa de Cronbach mayor a 0.7 indica una buena consistencia interna o confiabilidad del instrumento. Sin embargo, los valores aceptables pueden variar dependiendo del contexto y el propósito del estudio, así como del investigador. El alfa de Cronbach también cabe mencionar de que se puede hallar mediante software. ¿Cuál es software? El SPSS o el RStudio. Aquí también podemos ver la fórmula con la cual se halla, ¿no? En donde K significaría que es el número de ítems, el sigma significaría que es la varianza de cada ítem, o también es la varianza total de la puntuación del test. Como segundo método tendríamos el Coder-Richardson. El coeficiente Coder-Richardson es una medida de confiabilidad utilizada para evaluar la consistencia interna de un instrumento de medición que contiene ítems dicotómicos, es decir, ítems con respuestas de opción múltiple, que son correctas o incorrectas, o simplemente sí o no, ¿no? Por eso es dicotómicas. El coeficiente KR, como también es conocido de Coder-Richardson, se utiliza principalmente en psicometría y en la evaluación educativa. Existen diferentes fórmulas de Coder-Richardson, siendo las más comunes utilizar la fórmula del KR20. Esta fórmula se calcula a partir de la varianza de las puntuaciones totales del test y la proporción de personas que respondieron correctamente a cada ítem. El coeficiente de KR21 proporciona una estimación de la consistencia interna de los ítems en el test. Esto quiere decir que también los ítems miden el mismo constructo. Este Q de Richardson también se puede hallar con el SPSS, el RStudio o incluso con el Excel. En la pantalla podremos ver las dos fórmulas del KR20 y del KR21, donde K es el número de ítems, el sigma es la varianza total, el P es la proporción de personas que responden correctamente al ítem que estás evaluando, y el M es la medida de las puntuaciones totales. Como tercero tenemos al omega de McDonald. El omega de McDonald eh, es una medida de confiabilidad utilizada para evaluar la consistencia interna de un instrumento de medición. Es una alternativa al coeficiente del alfa del Cronbach y se utiliza principalmente en la psicometría y en la investigación social. Dicho coeficiente se basa en el análisis factorial y tiene en cuenta tanto los factores comunes como los factores únicos en un conjunto de ítems. Proporciona una estimación más precisa de la confiabilidad en comparación al alfa del Cronbach, especialmente cuando los ítems tienen diferentes cargas factoriales. Este se puede hallar con los software del SPSS, el RStudio o el M+. En la pantalla podemos ver la fórmula con la cual se puede hallar también de manera manual, ¿no? Ahí podemos ver qué significa cada símbolo. Bien, el otro método sería de las mitades partidas, la cual es una técnica utilizada en la psicometría para evaluar la confiabilidad de un instrumento de medición. Este consiste en dividir el instrumento en dos partes equivalentes e independientes, y luego calcular la correlación entre las puntuaciones obtenidas en cada mitad. Esta correlación proporciona una estimación de la consistencia interna del instrumento. El método de mitades partidas es una forma de evaluar la consistencia interna de un instrumento y se utiliza junto con otras medidas de confiabilidad, como el coeficiente de alfa de Cronbach y el coeficiente omega de McDonald. Este método se puede también hallar con el software del SPSS, el RStudio o el Excel. En la presentación podremos ver cómo es que se puede hallar de manera manual, ¿no? Bien, la segunda técnica de hallar sería las técnicas de estabilidad temporal, el cual nos menciona que se utiliza para evaluar si las respuestas de los participantes en una prueba son estables y no ocurren cambios a lo largo del tiempo. El primero sería el test-retest, que ya lo hemos visto anteriormente, que nos menciona que la confiabilidad del test-retest se refiere a la consistencia o estabilidad de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se les administra
la misma prueba en dos momentos diferentes. Es un método comúnmente utilizado para evaluar la confiabilidad de un instrumento de medición. El coeficiente de confiabilidad del test-retest se calcula típicamente administrando la misma prueba a un grupo de personas en dos ocasiones diferentes y luego calculando la correlación entre las dos puntuaciones obtenidas en ambas administraciones. Una correlación alta indica una buena confiabilidad del test-retest, lo que sugiere que la medida produce resultados consistentes a lo largo del tiempo. Dicho método es importante porque proporciona información sobre la consistencia del instrumento de medición. Permite además a los investigadores determinar si las puntuaciones obtenidas son estables y confiables a lo largo del tiempo. Esto es especialmente relevante cuando se evalúa constructos que se espera que permanezcan relativamente estables, ¿no? Como la inteligencia o los rasgos de la personalidad. Dicho método se puede hallar también con el software del SPSS, el RStudio o el Excel. El procedimiento para hallar este método sería primero administrar el mismo test a un mismo grupo en tiempos diferentes con un intervalo de tiempo. Esto quiere decir, como les hacía el ejemplo, ¿no? Se puede aplicar el test en este mes, que es mayo, y de aquí a 5 u 8 meses podríamos volver a aplicar el mismo test para evaluar si los resultados han cambiado o no, además de poder comparar su correlación con la R de Pearce. El segundo método, o perdón, la tercera técnica sería la técnica de equivalencia, que nos dice que se utiliza en el desarrollo y evaluación de instrumentos de medición para garantizar la equivalencia de diferentes versiones del mismo test. Ahí tenemos a las formas paralelas. Las formas paralelas son una técnica utilizada para evaluar la confiabilidad de un instrumento de medición. Consiste en crear dos versiones equivalentes de una prueba, de modo que ambas versiones midan el mismo constructo, pero con diferentes ítems, ¿no? Luego se administran ambas versiones a un grupo de personas y se calcula la correlación entre las puntuaciones obtenidas en cada versión. La confiabilidad de las formas paralelas se basa en la suposición de que las dos versiones de las pruebas son igualmente difíciles y miden el mismo constructo. Si la correlación entre las puntuaciones obtenidas en las dos versiones es alta, se considera que la prueba tiene una buena confiabilidad de formas paralelas. Cabe mencionar de que este método es útil cuando se desea evitar el efecto de la familiaridad o el aprendizaje de los ítems específicos de una prueba en particular. Al utilizar formas paralelas, se reduce la posibilidad de que los participantes recuerden las respuestas de la primera versión y las apliquen en la segunda versión, ¿no? Es importante destacar también de que el desarrollo de formas paralelas requiere un cuidadoso proceso de diseño y validación para garantizar que las dos versiones sean realmente equivalentes en términos de dificultad y contenido. Dicho método también se puede evaluar con el software del SPSS, el RStudio o el Excel. El procedimiento para aplicarlo sería elaborar dos formas similares de un mismo test. Es por eso que les mencionaba que primero se evalúa uno y se tiene que evaluar, digamos que uno similar a eso, no igual, similar, y después aplicarlos, ¿no? Después de ello, tendremos que calcular la correlación entre las puntuaciones obtenidas en ambos casos y ver si ha servido pues nuestra aplicación del método. Bien, ahora veremos la regla o criterio de valoración de la confiabilidad. La consistencia, precisión o estabilidad temporal del proceso de medición suele expresarse mediante un coeficiente de confiabilidad que varía desde el 0 a 1. Una vez obtenido un coeficiente de confiabilidad, la pregunta obligada sería, ¿no? ¿Qué tan elevada debe ser la confiabilidad? La respuesta a esta interrogante no es nada sencilla, y como afirma Hogan en 2004, la única respuesta concluyente es todo depende. En concreto, depende de lo que usted quiera investigar o del nivel de confiabilidad que desee tener usted en su investigación. Si usted aplica una prueba y debe tomar una decisión sobre una persona, ya sea diagnósticos psicológicos, selección de personal, licencia para ejercer una profesión, o etcétera, obviamente se requiere una prueba de alta confiabilidad.
0,90 como mínimo es aceptable y 0,95 como la norma deseable. Si en cambio el uso de la prueba es para la investigación o para una investigación, se requiere una confiabilidad moderada de más o menos 0,80 para considerarla adecuada. Esto según Hogan también en el 2004. Por su parte, Rosenthal, otro autor conocido, propone una confiabilidad mínima de 0,90 para tomar decisiones sobre la vida de una persona y una confiabilidad mínima del 0,5 para propósitos de investigación. Entonces, más allá de estas recomendaciones, algunos autores nos ofrecen escalas completas para la valoración del coeficiente de confiabilidad. Entonces, podemos concluir de que cada rango depende del autor que deseamos investigar o de nuestro propio punto de vista. En cuanto a las escalas completas de valoración, como podemos ver en pantalla, Hogan en 2004 nos da cuatro intervalos. Del 0 al 0,6 sería inaceptablemente baja o la interpretación de inaceptablemente baja, mientras que de 0,7 a 0,8 es baja y de 0,8 a 0,90 sería una moderada, mientras que de 0,9 a 1 sería un nivel elevado de confiabilidad. Sin embargo, para otro autor como lo es Herrera en 2000, Herrera, nos da más intervalos. Nos dice que de 0 a 0,53 tendría una confiabilidad nula. De 0,54 a 0,59 tendría una confiabilidad relativamente baja. De 0,6 a 0,65 sería confiable, mientras que de 0,66 a 0,71 sería muy confiable, y de 0,72 a 0,99 tendría una confiabilidad excelente, mientras que si llegan a 1 sería una confiabilidad perfecta. Bien, ahora vamos a ver el procedimiento para realizar la confiabilidad. El método que vamos a utilizar sería el alfa de Cronbach. Lo vamos a hacer, con los intervalos de Herrera que ya hemos visto. Yo les mencioné, vamos a hallar el procedimiento, o bueno, vamos a hallar la confiabilidad utilizando el software del SPSS. Aquí en las PPTs pueden ver que está los pasos para poder hallarlo, ¿no? 16 pasos en total, pero también vamos a ver otro método para calcular la confiabilidad del Cronbach, que consiste en 18 pasos. Bien, primero vamos a hallar con el alfa del Cronbach. Entonces abrimos nuestro SPS. Vamos aquí a la parte superior donde dice archivo. Seleccionamos archivo y vamos en abrir. Abrir y datos. Una vez que ya se haya abierto esta ventanita, ponen o seleccionan la carpeta en la cual se guardó. Por eso acá dice buscar en, y ustedes seleccionan, ¿no? En qué carpeta han guardado el archivo. En mi caso yo lo guardé en descargas. Una vez que ya hayas seleccionado la carpeta, te vas aquí, al tipo de archivo. Ustedes pueden seleccionar desde el SPSS hasta el Excel, texto o el archivo que ustedes ahí tengan, ¿no? Que deseen analizar. En mi caso es el Excel. Entonces selecciona Excel y ahí les aparecen los archivos que tienen. Bueno, yo voy a seleccionar pues mi archivo y hacen clic, ahí está, y ponen aquí en abrir. Va a demorar un poco en cargar los datos y les tiene que aparecer esta tabla de aquí. Una vez que analicen que sus datos estén correctos, ponen aceptar. Y ahí está. Bien, la segunda cosa que tienen que ver es que en la vista de variables les tienen que aparecer como nominal, ¿no? En este caso, por ejemplo, el mío consiste solamente de nominal, nominal, nominal. Entonces está bien. Bien, ahora, como vamos a analizarlo mediante el alfa de Cronbach, vamos aquí en la parte de arriba superior, analizar. Nos vamos a escala y seleccionamos la primera, de análisis de fiabilidad o lo que conocemos nosotros como confiabilidad.
Lo seleccionamos y seleccionamos nuestros ítems, ¿no? En mi caso son 20. Y los pasamos. Aquí abajo, en donde dice modelo, ustedes seleccionan por qué método lo quieren hallar, ¿no? Por ejemplo, acá está el paralelo, que está el dos mitades que hablamos y demás. Entonces, como yo lo voy a calcular en el alfa de Cronbach, selecciono alfa. Y ponemos no, antes de poner aceptar, no nos olvidemos que tenemos que poner en estadística. Vamos a seleccionar aquí los descriptivos para los elementos, para escalas y para escalas si se elimina el elemento. ¿Por qué elegimos esta opción? Ya los voy a explicar más adelante. Y ahora sí podemos poner aceptar. Bien, una vez que ya se han analizado los datos, podemos ver aquí, estadístico de fiabilidad, alfa de Cronbach. ¿Cuánto es el resultado? Sería 0.987, que se encontraría en, en confiabilidad excelente según Herrera, ¿no? ¿Cuántos datos hemos analizado? 20. Ahora, hemos activado tres opciones, ¿verdad? La tercera opción que activamos fue para esta tabla, en donde nos dice que el alfa de Cambridge si se elimina un elemento. Si se elimina el primer ítem, el alfa de Cambridge se reduciría a 0.986, porque recordemos que el alfa de Cambridge general es de 987. Entonces, si eliminamos el primero, reduciría, ¿no? Mientras que si eliminamos al segundo, también reduciría. Entonces, aquí también podemos ver o analizar cuál tiene más significancia para nuestro instrumento, en donde dice corrección total de elementos de corregir, ¿no? Bien. Y acá también hemos analizado también la media, varianza y desviación. Pero esto ustedes depende mucho si quieren verlo o no. Bien, este es el primer método, como hemos podido apreciar. Ahora vamos a analizarlo mediante el segundo método. Para este segundo método no existe tanta diferencia, porque vamos a ir otra vez al apartado de analizar, escala nuevamente, pero en este caso ya no vamos a ir a análisis de fiabilidad, sino también al escalamiento multidimensional y lo seleccionamos. Cuando lo seleccionamos nos va a aparecer esta ventana. Entonces vamos a seleccionar en formato de datos, vamos a poner crear proximidad de los datos. Seleccionamos definir y nos va a aparecer esta tabla. Entonces, seleccionamos nuestros datos que queremos analizar y los pasamos a variables. Una vez que ya lo hayamos pasado, vamos a abrir la sección de modelos, o bueno, modelo. Aquí tiene que estar nuestra proximidad en ordinal. Ponemos en ordinal y continúa. Bien. El otro apartado que tenemos que elegir es la de opciones, que está aquí. Aquí que tenemos que elegir la configuración inicial de Toggles. Seleccionamos y ponemos continuar. Y finalmente, en los gráficos, vamos a corroborar de que se encuentre activada la opción de espacio común. Y ponemos continuar. Bien, entonces, una vez que hayamos hecho eso, ponemos aceptar y se va a analizar nuestro. Entonces, como podemos ver, aquí está nuestro espacio común y aquí arriba están nuestros resultados. Bien, como podemos ver, nuestros resultados o bueno, nuestros ítems se encuentran un poco dispersos, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica podemos analizar de que mientras más concentrados se encuentren nuestros ítems, más confiable va a ser. Entonces, los ítems que están un poco más alejados serán menos confiables. Entonces, tendríamos, o ahí es donde entraría nuestro análisis, que si los eliminamos, tal vez nuestra confiabilidad pueda aumentar. En este caso, los que están más alejados serían el ítem 7, el ítem 18, el ítem 17 y el ítem 8, ajá, y el ítem 8, ¿no? Que se encuentran un poquito más alejados. Y si los quitamos, podríamos mejorar nuestra confiabilidad. Bien, ahora, como les decía, este era el segundo método, que aquí está todos los datos o bueno, todos los procedimientos que ustedes van a hacer para hallar.
Bien, esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.